Hola, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Les doy las gracias por estar ahí, por compartir. Y bueno, quiero hablar para compartir hoy este tema. Voy a leer algunos pasajes de la Biblia. Quiero hablarles acerca de un hombre llamado Saulo, para empezar, que luego se convirtió en el apóstol Pablo, que todos conocemos como el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero ¿qué le pasó a Saulo, un fariseo estudioso de las Escrituras, perseguidor celoso de la ley judía, perseguidor de los cristianos, que había estudiado a los pies de los mejores maestros, tenía mucho conocimiento, un hombre muy erudito en las Escrituras? Sin embargo, él tiene una experiencia. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, la Biblia nos narra cómo en una de sus misiones Saulo iba camino a Damasco, dice, a encarcelar a algunos cristianos. Había pedido permiso del sumo sacerdote para poder cumplir con esa tarea. Sin embargo, dice que el libro de los Hechos nos narra, en el capítulo 9, del verso 3 en adelante, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces acá Saulo tiene la experiencia más tremenda que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Él se encuentra con aquel que estaba persiguiendo sin saberlo. Al perseguir a los cristianos, él estaba persiguiendo al mismo Jesús. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, le da esta oportunidad a Saulo, le da esta experiencia, y en cierta manera Saulo dice que pierde la vista por 3 días debido a esta experiencia que él tuvo al mirar a esta luz brillante en el sol del mediodía de Palestina. Dice que esta luz era mucho más brillante que el sol del mediodía, y obviamente esa luz fue lo que provocó esta ceguera de Saulo. Por 3 días estuvo ciego hasta que Dios levantó a un discípulo, dice, llamado Ananías, más adelante, que oró por Pablo para que él recobre la vista. Pero lo más tremendo de todo esto es que Pablo no recobró solamente la vista física, sino que él, a partir de ese día, también se le fueron abiertos sus ojos espirituales. Desde el momento que él cae en tierra y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él demuestra con su disposición, su rendimiento a los pies de Cristo. Él nos da a entender que a partir de ahí sus ojos espirituales son abiertos y él puede entender quién es Jesús verdaderamente. Jesús no era quien él creía antes. Él tenía estudios, tenía información, tenía instrucción en las mejores escuelas religiosas, pero increíblemente no conocía al Dios que tanto había estudiado, hasta que éste le permitió tener esta experiencia maravillosa, la cual convirtió a Saulo de tal manera que lo convirtió en el apóstol Pablo, el autor de la mayoría del Nuevo Testamento que hoy tenemos todos. Y esto nos habla de cómo nosotros necesitamos conocer a Dios. Estuve también leyendo datos muy curiosos acerca de nuestros hermanos musulmanes, cómo ellos tienen un concepto muy alto de la persona de Jesús. Sin embargo, no lo aceptan en su vida como Señor y Salvador, aunque tienen un respeto muy grande hacia la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, ellos creen que Mahoma aún está en la tumba, Mahoma está muerto. Sin embargo, creen que Jesús fue llevado al cielo por Dios. Increíblemente, para ellos Jesús está vivo, pero Mahoma está en la tumba. También ellos en el Corán
El Corán declara que Mahoma no era sin pecado. Sin embargo, los musulmanes creen que Jesús sí fue, su vida fue sin pecado. Entre otras cosas también, el Corán declara que Mahoma no era el Mesías y que él no hizo milagros. Sin embargo, en el Islam Jesús es conocido como el Mesías y reconocen que sí, él realizó muchos milagros. Entonces podemos ver que a este pueblo que Dios ama tanto, que son los musulmanes, porque hay muchos testimonios de muchos musulmanes convertidos al cristianismo, porque el mismo Señor se les ha aparecido en sueños y visiones y les ha declarado quién es Él en verdad. Y hay muchos testimonios de estos hermanos musulmanes que se han convertido al cristianismo a causa de estos sueños y de estas visiones, porque Dios ama a este pueblo y Dios, de la misma manera que se reveló a Saulo, quiere revelarse a este pueblo y a todos los seres humanos. Pero no importa el conocimiento, los estudios, la información que nosotros podamos tener de Jesús. Si nosotros no tenemos un encuentro genuino y verdadero con Él, con su persona, no podremos comprender en su totalidad quién es Jesús. Y la Biblia nos enseña que nosotros podemos, a través de la oración, a través de la fe, acercándonos a Dios con reverencia, podemos clamar a Dios y pedirle que Él nos revele a la persona de su Hijo Jesucristo para que no solamente tengamos información de Jesús, sino que podamos comprender quién es Él verdaderamente. Hoy en día hay muchas personas, mucha gente que tiene solamente estudios o solamente información de Jesús o solamente practican una religión por tradición o por herencia de los padres, ¿verdad? Pero realmente no han tenido un encuentro con este Jesús de la Biblia, con este Jesús que transforma las vidas, que nos da poder para vencer todo lo malo, todo aquello que nos quiere separar de Dios. Y la Biblia nos enseña, Jesús les enseñó a sus discípulos, Él les decía, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? En otras palabras, el Señor nos está diciendo, solamente tienen que pedirlo. Si quieres conocer verdaderamente a Jesús en este día, solamente tienes que pedirle al Padre Celestial con fe, con reverencia, que nos revele a la persona de su Hijo Jesucristo, al Salvador. Muchas gracias por escuchar y que Dios les bendiga ricamente.